Hermanos, vamos a dar inicio a la clase. Primeramente Dios, ahora vamos a culminar este capítulo para el próximo domingo dar inicio al siguiente. Vamos a ir en nuestras Biblias al libro de Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Cuando lo tenga me contesta con un amén. Amén. Para saber, y vamos a orar, que es lo más importante de todo. Que sea Dios el que nos guíe, que sea Dios el que hable a través de su palabra y no sea yo. Damos el rostro. Soberano Padre, gracias nuevamente por este día que nos has dado, Dios bello, el clima, todo lo que nos has dado, Dios amado. Gracias. Gracias porque nos has traído hasta acá con bien. Pedirte, Dios amado, de que seas tú hablando a través de mí, Padre bello. Utilízame. Yo me puedo equivocar, Padre, fallo en muchas cosas, oh Dios bello, pero tú no, Dios amado, y te pido que seas tú, a través del Espíritu Santo, Padre, que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, oh Dios bendito, y que seas tú, Padre bello, que hagas ese cambio que necesitamos en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Tienen Juan? Lo voy a leer, hermanos. Ahora lo voy a leer todo el capítulo, porque ya que es el último domingo, que espero que terminemos el tema que he puesto. Si lo pueden ver, el tema que vamos a abordar ahora se llama Confianza en Dios. Confianza en Dios. Vamos a leerlo, hermanos. Lo voy a leer yo, ustedes lo pueden llevar con la vista para leerlo rápido. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Segundo, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Pregunta. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta tarde vamos a tomar desde el 19 al 24, hermanos. Dice el 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Amén, hermanos. Vamos a tratar de terminar estos versículos, hermanos. Si recuerdan todo lo que hemos estado viendo a través de este capítulo en estas semanas atrás. Si recuerdan el primer tema, he estado poniendo los temas, hermanos. Yo creo que ahora sí se
se entiende un poco mejor la letra. El tema se llama confianza en Dios. Confianza en Dios. Estuvimos hablando del primer tema, hermanos. ¿De qué era lo que estuvimos hablando? Que somos hijos de Dios. Ese fue el primer tema que tocamos, como los primeros versículos que hablan acerca de que nosotros somos hijos de Dios, que Dios pagó un precio por nosotros y cuando creemos en Él, en nuestros corazones, nosotros pasamos a formar parte de sus hijos. Así como cuando cantamos la familia de Dios, ¿verdad? Ya somos una familia, entre nosotros somos hermanos y por ello también somos hijos de Dios, por medio de Jesús. ¿Cuál fue el segundo tema que tocamos, hermanos? Si se recuerdan. Perdóname por si voy muy rápido, hermanos, pero quiero tratar de terminar esto. El segundo tema que tocamos fue de que Dios nos limpia de nuestros pecados. Él nos perdona de nuestros pecados. Y también hablamos acerca de cómo era que hacía el pueblo de Israel para obtener un perdón de pecado de parte de Dios. Ellos sacrificaban un corderito que tenía que estar puro, que no tuviera ningún defecto físico, sino que tenía que ser puro. Entonces, así fue lo que hizo Jesús por nosotros. Vino a ser el único ser que ha estado aquí en esta tierra, que ha cumplido con todo. El único ser perfecto. ¿Y por qué tenía que ser perfecto también, hermanos? Porque Él tenía que venir a pagar por nuestros pecados. Cuando Él muere por nosotros si lo recibimos en nuestros corazones, automáticamente ya somos hijos de Él. Y también somos perdonados de nuestros pecados. Y también estuvimos hablando, pero no quiere decir que porque ya fuimos perdonados de nuestros pecados, ya no vamos a pecar. Siempre pecamos, hermanos. Todos pecamos. Yo todos los días les he comentado que yo peco todos los días. Y a veces no es necesario hacer el acto. Muchas veces porque lo pensamos, porque sale de nuestro corazón, ya está el pecado. Ya estamos pecando. Y por eso es que estuvimos hablando de que nosotros somos pecadores, pero justificados. Ya nosotros hemos sido justificados por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, porque creímos en Él. Estuvimos viendo muchos pasajes bíblicos en Romanos, en Efesios, que hablan acerca de ello, de que nosotros ya fuimos perdonados porque creemos primeramente en Él. Creemos en el sacrificio que Él hizo por nosotros y hemos sido justificados. Y el siguiente tema que se me escapó, pero lo tengo anotado, que estuvimos hablando, fue, y es algo muy importante y muy bello, hermanos, que hasta yo le estuve diciendo que la Biblia, la palabra de Dios se resume en esa palabra, amor fraternal. Estuvimos hablando el domingo pasado acerca del amor que nos debemos de tener los unos a los otros. ¿Cómo fue lo que se ha estado hablando en el púlpito? Que nosotros hemos pasado a ser una nueva criatura. La Biblia nos dice mucho también acerca de ello, que nosotros somos nueva criatura. ¿En quién? En Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado, todo eso ya quedó atrás y nosotros ahora debemos de demostrar lo que somos. Pero no a la fuerza, sino porque ya hay algo en nuestro interior que se llama Espíritu Santo y es el que nos hace a nosotros hacer las cosas. Y hay una frase que me gustó mucho, una frase muy profunda que me gustó mucho. La escribí, la anoté, sí la tengo aquí en mis apuntes. Dice la frase: las obras no justifican, pero el justificado obra. ¿Qué es lo que quiere decir esta frase? Que las obras, si yo hago mis obras, yo no voy a ser perdonado por Dios por mis pecados solo porque he cumplido con los 10 mandamientos, si se puede decir, si he hecho el bien al prójimo, si le he dado de comer a la persona que necesitaba. Eso no me va a convertir a mí en una persona justificada ante Dios. Lo que me hace justificado ante Dios es porque yo creo en lo que Él hizo por mí. Y lo creo firmemente por fe, por su sangre, por su sacrificio. Yo soy justificado por su gracia. Y dice la segunda parte: pero el justificado obra. Nosotros como hijos de Dios ya somos justificados. Y hay algo que estuvimos hablando el domingo pasado que se llama amor fraternal. Y porque tenemos a Dios en nuestros corazones, Él ha derramado en nosotros amor por el Espíritu Santo. Y lo vamos a leer, hay un pasaje bíblico que habla acerca de ello, que Él ha derramado en nosotros amor, en sus hijos, en los justificados ha derramado amor. Y por ello, porque hay amor en nosotros obramos en bien hacia las demás personas, sobre todo primeramente hacia Dios, cumplir sus mandamientos, sus estatutos. Lo hacemos no por obligación, no porque el pastor llega con una navaja o algo y me dice tienes que cumplir los 10 mandamientos, o porque alguien me está presionando que yo lo haga. No, lo hago porque hay amor de Dios en mí y por ello hay una gran necesidad en mi interior que tengo que buscar a Dios, tengo que obedecerle a Él, pero porque lo amo a Él primeramente. El gran mandamiento, le llegaron a preguntar a Él, ¿cuál es el primer mandamiento y el más grande? Y Jesús, ¿qué es lo que respondió? Amarán a Dios, ¿con qué? Con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo lo que uno es, tiene que amarlo a Dios.
tiene que ser el primero en nuestras mentes, en nuestros corazones, siempre Él debe ser el primero. Y el segundo es semejante, dice Jesús, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso estuvimos hablando también de que es necesario que también nos amemos a nosotros mismos, hermanos. Nos aceptemos de que somos creación de Dios, nos debemos de amar a nosotros mismos, porque si no nos amamos a nosotros mismos, es muy difícil que amemos a otra persona. Entonces, hay amor de Dios en nosotros. Y cuando nosotros amamos, cuando hay ese amor de Dios en nuestros corazones, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde se resume la ley, los mandamientos. ¿Por qué se resumen los mandamientos? ¿Por qué se resumen los mandamientos? Porque cuando una persona ama a alguien, así como ustedes aman a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, no van a desear ningún mal hacia esa persona. No van a querer robarle, no van a querer golpearlo físicamente, agredirlo físicamente, no van a querer levantar falso testimonio en contra de esa persona porque la aman. ¿Y cuál es ese pasaje bíblico tan bello y hermoso que nos llena a nosotros? Escrito por esa gran persona inspirada por Dios, Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, que habla acerca del amor, lo más grande del amor. Ese es el amor de Dios, un amor perfecto. Que ese amor no tiene envidia, no se goza de las cosas malas que le pasan a una persona, sino al contrario, se goza de la verdad. Se goza cuando ve a aquella persona, hermano, le va bien. Se goza cuando aquel hermano está bien de salud, está bien físicamente. Se entristece cuando ve a aquella persona, aquel hermano que está mal, cuando le está pasando, está aconteciendo en su vida algo malo, se entristece. ¿Por qué? Porque hay amor de Dios en su vida, hay amor de Dios en nuestras vidas. Pero esto no quiere decir, hermanos, que porque muchas veces no lo demos a demostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no somos hijos de Dios. Por eso es que está esto en la palabra de Dios, porque cuando lo leemos, es Dios que nos está hablando y nos está diciendo, ¿sabes? Si estás haciendo esto, regrésate. No tienes que estar haciendo eso. Me gustó bastante algo y me puse a meditar mucho en ello en el transcurso del servicio, que dijo el hermano acerca de que si uno va a hablarle de Dios a las personas, yo creo que una de las maneras en que nosotros le podemos demostrar a una persona que la amamos es que le llevemos la palabra de Dios. Cuando le llevamos la palabra de Dios, le estamos demostrando que la amamos, porque no queremos que esa persona se vaya a una eternidad sin Él, sino que queremos que esa persona goce de las cosas que nosotros ya estamos gozando como hijos de Dios. Pero me puse a pensar mucho en esto que dijo el hermano, que si vas a ir a hacerlo, o vas a hacerlo, perdón por mi acento salvadoreño, si vas a hacerlo, no lo hagas porque te va a ver el pastor o porque te van a ver los hermanos, sino que hazlo porque lo sientes en tu corazón en hacerlo. Y dijo el hermano, pero si lo haces por eso, mejor no vayas. Y yo quiero complementar lo que dijo nuestro hermano, pero si no sentimos eso en nuestro corazón, hermanos, deberíamos de ver y buscar a Dios y pedirle a que Dios arregle eso en nuestras vidas. Si no tenemos eso, si no estamos sintiendo ese amor por aquella persona, si no estamos sintiendo amor por los hermanos, o muchas veces, hermanos, pasa de que tenemos contiendas entre nosotros mismos. Nos pasa, somos humanos, y yo siempre lo he dicho, que si me pasa algo a mí, si alguien me ofende, puede ser de que yo actúe por mis impulsos humanos a tratar de responderle, pero como hijo de Dios tengo que evitarme no hacerlo, pero muchas veces me tiendo más a hacer las cosas incorrectas ante Dios que hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y muchas veces puede de que yo corresponda esa mala agresión de esa persona hacia mí, y puede hacer de que yo estoy haciendo en ese momento algo malo ante Dios, pero yo puedo ir ante Dios y decirle, Dios, perdóname, quiero que arregles eso de mi vida, porque eso como hijo de Dios no tiene que estar en mi interior. Y ahora regresando, versículo 18, hermanos. Lo tocamos el domingo pasado, pero me gustó bastante algo, hermanos, que dice el versículo 18 de lo que estamos leyendo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No tenemos que hacerlo solo porque tenemos que complementar lo que nuestra boca dice, hermanos, porque cuando nuestra boca habla, tiene que salir de nuestro corazón para transmitirlo audiblemente con nuestra boca, y también tiene que hacerse el acto, tiene que complementarse cuando nosotros hacemos esa obra, así como lo dijo, como habla la Biblia acerca de Abraham. Abraham le creyó a Dios, pero le creyó a Dios y fue complementado todo lo que de haberle creído a Dios cuando hizo el que, hermanos, ahí habla acerca de que Abraham le creyó a Dios, pero él hizo muchas obras y por eso fue complementado. Entonces, y también Santiago habla acerca de ello, de que nosotros, el que, hermanos, no tenemos que tener una fe muerta, tenemos que tener una fe viva. Nosotros como hijos de Dios se tiene que ver lo que nosotros somos. Lo que hay en nuestro interior siempre se ve en nuestro exterior. Como hijos de Dios, eso se va a ver en nuestro exterior. Estaba hablando acerca ahora del testimonio.
en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos o nos desarrollamos, en nuestro trabajo, allí se tiene que demostrar lo que somos. Porque es triste y feo ver de que pueda de que yo esté diciendo cosas, les esté hablando de la palabra de Dios, que yo les esté diciendo tienen que hacer esto porque la palabra de Dios lo dice, pero en el trabajo soy otra persona, mi conducta refleja otra personalidad de mí. Y las demás personas que hay a mi entorno, que no tienen a Dios en su corazón, ¿qué es lo que va a decir? Esta persona no vive lo que habla. Esta persona está engañándose a sí misma. Entonces nosotros no debemos de hacer eso. Y hay una versión que habla acerca del versículo 18 que me gustó como dice esta versión. No escribí el nombre de la versión, se me olvidó, hermanos. Escribirla, dice: hijos míos, obras son amores. Y dice, y no buenas razones. Nosotros podemos ver a muchas personas que no tienen a Dios en su corazón y obran. Hay multimillonarios que dan millones y millones de dólares a fundaciones, a huérfanos, a personas desamparadas que no tienen dinero, no tienen que comer, pero por eso no quiere decir de que son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Nosotros debemos de demostrar lo que somos. No es porque yo se lo estoy diciendo, sino porque ya hay algo en nuestro interior que se llama Espíritu Santo. Y por ello hay amor de Dios en nosotros. El versículo 18 me gustó mucho eso. Ahora sí pasamos al 19, hermanos. Y dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Y en esto conocemos, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿En qué vamos a conocer de que somos hijos de Dios, hermano? El domingo pasado lo estuvimos hablando. ¿Y qué es lo que vamos a conocer nosotros? Dios ya sabe. Así es, hermano. Que nos amemos unos a otros, que se refleje ese amor. En eso nosotros vamos a darnos cuenta que sí vamos por buen camino. Porque Dios ya sabe, hermanos. Y nosotros en eso nos confirmamos. Y en eso nosotros confiamos en ¿quién? En Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algo que sale de nuestro interior, que es amor de parte de Dios que ha puesto en nosotros, que lo reflejamos hacia las demás personas. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y dice el versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Así nos damos nosotros cuenta, hermanos. Así nosotros conocemos, confirmamos, el Espíritu Santo nos confirma a nosotros en decirnos, vas por buen camino. ¿Por qué? Porque estás amando. Vas por buen camino porque estás haciendo. Entonces, dice el versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Hay muchas personas que hablan acerca de la conciencia. Muchas veces las versiones de las Biblias llegan a esto en común, de que lo que es conciencia y lo que es corazón es lo mismo. Entonces, dice el versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Lo único que voy a buscar unos pasajes bíblicos que anoté aquí, hermanos. Tengo que anotar todo, hermanos, porque a mí se me escapa todo rápido. Pues, todos nosotros estamos bien familiarizados con este pasaje bíblico cuando se topan aquellas personas, autoridades de la ley, judíos o israelitas, que están apedreando a una mujer. Todos nosotros ya estamos familiarizados con esto, hasta lo hemos visto en películas, cuando están golpeando a aquella mujer y llega Jesús y escribe algo. Muchas personas siempre tienen esta controversia. No sé, la Biblia no dice qué es lo que escribió Jesús, pero Él escribió algo en tierra. Y lo que Él dijo fue, el que esté libre de pecado, que tire ¿el qué? La primera piedra. Y estas personas, ¿qué es lo que pasó? Se fueron, uno a uno se fue yendo. El pasaje bíblico habla y da especificaciones acerca de que se fueron yendo uno por uno, tiraron las piedras y se fueron. ¿Por qué? Porque ellos mismos estaban condenando a ellos mismos. ¿En qué sentido? Se estaban juzgando, examinando, porque se estaban dando cuenta que ellos estaban cometiendo pecados en muchas cosas. No eran dignos de estar apedreando a una mujer, a una persona pecadora, porque ellos también eran pecadores, sin necesidad que Jesús les dijera, porque Él tiene el poder y Él tiene ese poder
de que muchas veces la Biblia lo menciona, es decir, de que Él veía los corazones de aquellas personas, lo que ellas pensaban, lo que maquinaban en sus interiores. Él veía todo eso y Él no tuvo la necesidad de decirles a esas personas lo que Él estaba viendo en sus corazones. Solo tuvo la necesidad de haber dicho con palabras: el que esté libre de pecado, que arroje su primera piedra. Entonces nosotros, muchas veces, como hijos de Dios, a veces no es necesario sí es necesario, pero ya voy a explicar esto. Sí es necesario que Dios actúe en nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Pero muchas veces nuestro propio corazón carnal, nuestro propio ser pecador, pecaminoso, muchas veces nos dice: estás mal en lo que estás haciendo, estás bien erróneo en lo que estás haciendo. Y dice el versículo 20: yo si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios. Porque es mayor Dios, hermanos, porque Dios es santo, santo, santo. Él es puro, Él es justo, Él es el único que nos puede juzgar a nosotros, Él es el único que puede darnos la última palabra del veredicto de lo que nosotros nos toca a nosotros como pecadores. Él es el único que puede juzgarnos a nosotros. Y dice: si nuestro corazón, que es pecaminoso, hermanos, nuestro corazón que está corrompido de maldad, está lleno de maldad, nos juzga a nosotros mismos cuando cometemos aquel pecado, que obramos mal en aquella persona y decimos: qué mal, yo hice mal esto. Es mayor Dios que eso. Es mayor Dios que eso, porque lo único que quiere en nuestras vidas es que nosotros seamos fieles, que seamos unas personas que cumplamos conforme a su voluntad, conforme a su palabra, como está en la Biblia. El versículo 20 eso es lo que nos quiere decir. Y hay muchos pasajes que hablan acerca de ello, hermanos. Si nosotros podemos ver también en la vida de Pedro, cuando después de que Jesús fue crucificado, cuando Él resucita, se encuentra nuevamente. Jesús va a encontrar a Pedro en el lugar donde lo había sacado anteriormente. Porque anteriormente cuando Jesús encontró a Pedro, lo encontró pescando. Y cuando pasó todo lo que pasó, lo de la vida de Jesús, cuando Pedro le falló, cuando lo negó 3 veces, que se fue mal, se sintió mal, se fue al lugar donde él había estado anteriormente. Como muchas veces nosotros lo hacemos como hijos de Dios, que cuando le fallamos a Dios nos sentimos tan mal y regresamos a hacer las cosas que hacíamos antes, porque nos sentimos impuros, indignos ante Él. Y lo somos, hermanos, pero ya somos justificados por lo que Dios hace por nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros. Se encuentra Jesús nuevamente con Pedro. Todos nosotros sabemos ese pasaje bíblico, cuando llega y Pedro se da cuenta de que es él, cuando está pescando con otros discípulos, y se arroja de la barca y empieza a nadar y llega a la orilla y llega con Jesús, y Jesús estaba cocinando. Y hay algo muy bonito que le dice Jesús: Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, le dice. Le vuelve a decir: ¿me amas? Sí, te amo. Y le vuelve a preguntar por 3ª vez: ¿me amas? Y él le dice: tú sabes todo, Señor. Tú sabes que yo te amo, le dice. Qué bonito que todo se complementa con esa palabra bella y hermosa: amor. Con esa palabra se complementa todo, hermanos. Porque él ya sabía que Pedro lo amaba. Pero cada vez que el Señor le preguntaba, el mismo cargo de conciencia que tenía Pedro hacía de que él mismo se autojuzgara. Porque él sabía que había estado mal, porque incluso Jesús le había profetizado a él, había dicho a él que lo iba a negar, y aún así lo hizo. Lo hizo. Entonces, qué bonito que muchas veces nosotros, en mi persona, me ha pasado a mí eso, que yo he fallado, y ha llegado ese momento con Dios de decirle: perdóname porque ha pasado esto. Pero es bonito que también Él es el que nos consuela, Él es el que nos da ese ánimo de seguir adelante por medio de ese Espíritu Santo que hay en nuestro interior, hermanos. No estamos solos, Dios está con nosotros, con ese Espíritu Santo bello que es el que nos guía a nosotros para seguir conforme en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y el versículo 21 dice, hermanos, para complementar el 19 y el 20, dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Qué bonito es que cuando nosotros caminamos, tenemos una vida agradable con Dios, podemos decir esto. Nosotros lo podemos decir, hermanos, pero cuando tenemos una vida que le agrada a Dios, una vida que como hijos de Dios también la reflejamos al exterior, que cuando caminamos con Él, Él se complace, Él se siente alegre, feliz en ver de que estamos haciendo todo. Y hay una persona que habla acerca de ello, y me gusta mucho, y este fue Pablo. Fue Pablo que dijo unas palabras similares que dan con esto, que él tenía confianza en Dios. ¿Por qué?
porque él caminaba conforme a su palabra. Era una persona imperfecta también, hermanos. En Romanos también habla cuando él dice de que él ya quiere liberarse de este cuerpo, dice, porque él se quería deshacer de este cuerpo carnal, porque él estaba fallándole a Dios, porque él se encontraba haciendo cosas que él no quería hacer, y esas eran las cosas que él hacía. Y Pablo habla esto en este pasaje, hermanos. Lo vamos a ver, está en creo que perdí la cita, hermanos. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4. Si hay algún hermano que lo encuentre, me gustaría que lo leyera. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4. ¿4, 3 al 4? Sí. Dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Amén. Estas son palabras de Pablo. Si leen todo lo demás, él está hablando acerca de aquellas personas que están juzgando a las demás personas. Pero él dice algo de que él no tiene mala conciencia. ¿Por qué? Porque él tiene ya puesta la confianza en Dios. Y dice pero hay algo muy bonito que dice, hermanos, al final de ese pasaje bíblico, de esa cita bíblica. El único que puede juzgar es ¿quién? Es Dios. Él es el único que nos puede juzgar a nosotros, hermanos. Él es el único, no hay nadie que nos pueda juzgar a nosotros. Entonces, el versículo 21, vamos regresando nuevamente a Juan, capítulo 3, versículo 21 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nosotros no sentimos eso, que estuvimos hablando del versículo 20, que muchas veces en nuestro cuerpo imperfecto, muchas veces en ese cuerpo imperfecto que tenemos, hay un rayito de luz bueno de que nos dice que en nuestro corazón está malo lo que estás haciendo. Pero es mayor Dios que Él. Es mayor Dios que esa reprensión que nos podemos hacer hacia nosotros mismos. El versículo 21 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si eso que dice el versículo 20 no nos pasa a nosotros, es porque tenemos una confianza fuerte en Dios, hermanos, como Pablo lo estaba diciendo. Pero aún de todo eso que Pablo estaba diciendo, de que él se sentía que tenía una conciencia limpia, aún en todo eso él estaba diciendo de que aunque pasara todo eso, el único que me puede juzgar es Dios, dándole la soberanía que Dios le merece, el puesto que Dios le merece. Entonces Dios es eso lo que quiere de nosotros, hermanos, que tengamos esa confianza puesta en Él. Versículo 22: y cualquiera cosa que pidiéramos, la dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Eso está muy profundo, hermanos, un pasaje bíblico muy profundo. El versículo 22 no quiere decir entonces quiere decir de que si yo me pongo a orar y le pido a Dios un carro del último año, del modelo que yo quiero, Dios me lo va a dar. No se está refiriendo a eso, hermano. No quiere decir que porque entonces me voy a ir a arrodillar y le voy a pedir a Dios una casa nueva o viajar por todo el mundo, las cosas que nosotros queremos. No se está refiriendo a eso, hermanos. Vamos a ver qué es. Y dice: y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiéramos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y saben, cuando nosotros estamos con Dios conectados al 100%, siempre Él vela por nosotros, hermanos. Siempre Él está pendiente de nosotros, siempre Él nos da a nosotros lo que necesitamos. Pero viendo este pasaje bíblico me recuerda mucho cómo era yo con mis padres. Yo me recuerdo que a veces yo quería ir a algún lugar y por mi edad, porque era menor de edad, era muy pequeño, a lo mejor mis papás me decían: no puedes ir. Y yo lloraba y hacía berrinches, y hasta que me castigaba, mi papá terminaba castigándome y me decía: ahora sí tienes que llorar de verdad, me decía. Hacía muchos berrinches y que me molestaba, lloraba, y porque no aceptaba que mis papás no me permitían que yo fuera a lo mejor a algún evento de mi escuela, que a lo mejor iban a algún balneario o algún turicentro, y mi papá no me permitía que yo fuera. Yo le decía: pero yo puedo nadar. No vas a ir. Y a mí me dolía mucho, yo me sentía mal. Pero
ahora que estoy grande, yo digo, y esto sobre todo las madres es que tienen esto, es como un don, o muchas personas dirían que es como un sexto sentido, que muchas madres ya saben, como que si tienen una proyección del futuro, que ya saben lo que le van a pasar a los hijos. Yo recuerdo a mi mamá que me decía, bájate de ese lugar porque te vas a caer. No, no me caigo. Y me caía. Y yo decía, ¿y cómo sabe mi mamá? Decía, a veces estaba en el cuarto y solo pasaba mi mamá, sácate los dedos de la nariz. Si la puerta está cerrada, ¿cómo me vio que yo estaba? Y es porque las mamás, a veces hablo yo con mi mamá y platico con ella y yo no le puedo ocultar cosas tristes que me puedan estar pasando en la vida, yo no se las puedo ocultar. Porque ella me dice, ¿qué te pasa? Me dice, no, si yo estoy bien, ¿qué te pasa? No, y empieza a llorar. Y es porque ellas tienen eso, tienen un don especial. Dios las hizo así, tienen un don especial. Entonces, Dios tiene un poder grande, un poder que yo no me puedo explicar con simples palabras, que Él sabe lo que nos va a pasar a nosotros, Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que no nos conviene, así como eran mis padres que me evitaban a que yo hiciera ciertas cosas porque ellos tenían temor a que me pasara algo malo, no porque ellos sabían el futuro, sino que es algo que tienen los padres. Así es Dios con nosotros. Él sabe a lo que a nosotros nos conviene, lo que no nos conviene, y Él nos va a dar a nosotros lo que necesitamos. Así como dice allá en Mateo 6, ¿verdad? Que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, y Él nos las va a suplir, hermano. Él nos va a suplir las cosas que tenemos necesidad. Ahora retomo nuevamente el versículo 22. ¿Todo claro, hermanos? Amén. ¿Todo claro, hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran añadir o algo que no lo expliqué bien? El versículo 22 dice, cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Me gustó mucho leer esto, hermano. Me gustó mucho porque he estado leyendo y esto se conecta con todo lo que hemos estado hablando. Es el amor que nosotros tenemos, la comunión que nosotros tenemos con Dios. Eso depende mucho, hermanos, de la conexión que nosotros tenemos con Dios. Si nosotros tenemos una conexión con Dios, estuvimos hablando el domingo pasado acerca del amor fraternal, el amor que nos debemos de tener los unos a los otros. Estuvimos hablando principalmente también acerca del amor que debemos de tener hacia Dios, que debe ser el primero desde que nos levantamos, sea que nuestro primer pensamiento, Dios, y cuando vamos a nuestros aposentos y nos entregamos al sueño, que sea nuestro último pensamiento también, que sea Él siempre nuestro pensamiento, 24 horas, 7 días, 365 días, todos los años, toda nuestra vida debe de estar consagrada a Dios, buscándolo a Él constantemente, y allí es donde nosotros encontramos lo que es el gozo verdadero de ser hijos de Dios. Pero también cuando nosotros nos conectamos con Dios, tenemos una armonía con Él, una armonía bella y hermosa, pura con Él. Y escribí la frase esta de la armonía que me gustó mucho, dice, relación buena o de paz entre personas o grupos. Cuando nosotros logramos tener una armonía bella y hermosa con Dios, como pasa esto, yo creo que sobre todo se da mucho en las parejas. Yo creo que se da mucho más en las parejas, los matrimonios, los noviazgos, que la esposa sabe los gestos del esposo, del marido. Sabe que a lo mejor el marido puede estarse riendo, pero ella en su interior ella está diciendo que está sufriendo. ¿Verdad? De que esté sufriendo y ella puede saber las cosas que le puedan pasar a él y viceversa. También el marido hacia su esposa puede saber las cosas que le pueden estar pasando a ella. ¿Por qué? Porque hay una armonía. Y por ello ellos saben cosas íntimas que las demás personas que hay a su alrededor no saben. Cosas secretas, privadas, muy de su relación, que las personas que hay a su alrededor no saben. Así mismo pasa nuestra relación, nuestra armonía con Dios. Cuando nosotros estamos bien, pero bien conectados con Dios, nosotros sabemos las cosas que le estamos pidiendo a Él, están bajo su voluntad. Y cuando nosotros vamos hacia una persona a orar por ella, porque tenemos esa armonía y esa conexión con Dios al 100%, vamos a orar con esa persona, nosotros hasta ya tenemos esa fe, esa certeza de que esa persona va a ser salva, va a ser sanada, perdón. ¿Por qué? Porque tenemos una conexión con Dios y sabemos que está bajo su voluntad. Vamos a pedir cosas bajo su voluntad. Vamos a pedirlas, ¿por qué? Porque tenemos esa conexión con Él que nos hace ver de que eso que vamos a pedir o que le vamos a pedir en oración, en petición, va a ser respondido. Va a estar bajo su voluntad porque tenemos esa relación con Él. A eso es que se refiere mucho este pasaje bíblico, hermanos, que dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuál es la palabra o el mandamiento que resume el mandamiento que dio Jesús, que resume toda la ley, hermanos? El amor. Y dice la segunda parte, lo voy a leer nuevamente. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Lo voy a leer nuevamente. Cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Coma, dice. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y cuando guardamos los mandamientos, hermanos, es porque amamos a Dios. Lo amamos a Dios por completo. Y ahí es donde también les digo que están todos muy conectados, porque tenemos esa comunión con Dios. Esa comunicación, esa relación íntima, hermanos, con Dios. Esa relación íntima que no es necesario que yo venga el jueves, el domingo, el martes a la iglesia para platicar con Él, orar con Él o leer la Biblia. Lo podemos hacer a diario, donde sea que estemos, hermanos, tengamos un tiempito. No les recomiendo que lo hagan cerrando los ojos cuando van manejando, porque puede ocurrir un accidente, pero lo podemos hacer 24 horas. Eso es lo bello y hermoso que tenemos hoy en día, porque en el tiempo de antes las personas del pueblo de Dios no tenían este privilegio que tenemos nosotros hoy en día, que podemos ir ante Dios. Está Dios intercediendo por nosotros, pues podemos ir ante Él. Y en el pueblo de Israel, cuando Dios dio los estatutos, los mandamientos, ellos necesitaban ir donde un sacerdote para que Él levantara una plegaria, una petición por esa persona. Pues nosotros tenemos esa libertad, hermanos. Yo creo que el momento más bello y hermoso que nosotros tenemos es cuando estamos a solas con Él. Cuando estamos a solas con Él, eso es lo más íntimo y bello que nosotros tenemos. Y cuando estamos a solas con Él, hermanos, se los aseguro que eso se refleja al exterior, se refleja entre las demás personas. Hay un pasaje que habla acerca de ello, que dice que cuando vamos a nuestro aposento, cerrada la puerta, dice: ora nuestro Padre que está en secreto, y nuestro Padre que está en secreto nos recompensará ¿en qué? En público. Pero también ahí no quiere decir de que porque yo estoy con Él en intimidad, Dios me va a dar un carro, me va a dar esto que yo quiero. No, nos va a dar las cosas que nosotros necesitamos. Y esas cosas que Él nos va a dar a nosotros las recibimos con mucho amor y mucho agradecimiento hacia su persona. En el versículo 22 habla acerca de eso, hermanos. De que... Bueno, tengo algo que decir. Sí, hermano. Hablabas de las obras de un cristiano y las obras de aquellas personas que no conocen a Dios y de todas maneras las hacen pues. Porque yo pero conozco a una persona que es electricista y no es el hermano Aureliano, es otro electricista. Llegó a la empresa y ahí trabaja, pero él tenía un problema para arreglar un motor y unas cosas ahí que tenía que hacer para una máquina, y de la nada yo me paré y no lo conocí. Le digo: ¿cómo va? Todo bien. Como 3 días pasó ahí, no lo ha podido arreglar hasta el día de hoy, lleva como 2 meses. Y pero no diario la arregla, pues, pero de todas maneras ahí ha estado. Y me dice: estoy bien aburrido, dice, yo no sé por qué hago esto. Dice, dice, estoy aburrido, dice, necesito un cigarro, dice, tengo como 2 meses que no fumo. Dice, necesito un cigarro porque ya me volvió loco esto. Dice, y yo no creo en Dios, no creo en los milagros. Así me lo dijo. Yo dije, te cerró la puerta para que yo te pudiera hablar de Dios, en mí, ¿sí? Porque yo sé que si Dios quiere le va a dar la oportunidad de abrirle la puerta, pero él definitivamente dijo: ¿sabes qué? Yo no creo en Dios, no creo en lo que... Es más, en sus palabras, como él las expresó después en otra ocasión, a Dios lo trató de otra manera, ¿sí? Entonces uno dice... Pero a mí se me hizo bien curioso lo que él dijo, porque fíjate, él no siendo salvo porque no cree en Dios, ¿sí? Me dice un día, yo pertenezco a una, ¿cómo dicen? Como a una reunión de mucha gente, son como gángsters, pero eso le llaman los parranderos en Estados Unidos. Ellos hacen muchas buenas obras según ellos, y sí las hacen, porque me dice, nosotros hacemos eventos, vendemos cosillas, juguetes y todo esto, y gran parte de lo que recogemos o recaudamos se lo damos a los niños pobres. O sea, hacen obras, pero no conocen a Dios. ¿Sí? O sea, pero yo sé que a él le gusta tomar y fumar o hacer drogas, yo no sé, pero se justifican sus obras con lo que hacen. ¿Sí? Entonces,
La gente que no conoce a Dios puede hacer buenas obras. Así es, hermano. Muchas veces, como les estaba repitiendo, lo deberíamos de tomar como ejemplo, hermanos, las cosas buenas que hacen. Así como Jesús lo dijo, aunque no se apega mucho, pero lo podemos tomar también. Cuando Jesús dijo, cuando llegaron sus discípulos y le dijeron, porque había unos fariseos que andaban hablando cosas bien, cosas buenas, andaban hablando cosas buenas de la palabra de Dios, y les dijo Jesús, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces nosotros debemos de tomar eso. Y hablando de eso también voy a retomar un poco esto, hablando de que muchas veces nosotros podemos escuchar a muchas personas que estén hablando de la palabra de Dios, podemos ver sus testimonios, que a lo mejor no pueden de ser aceptables ante Dios, incluso también a las demás personas que hay a su alrededor, pueden ser unos malos testimonios, pero si esa persona habla de la palabra de Dios, tenemos que escuchar y recibirla, pero ponerla en obra, pero no debemos de hacer las cosas que esa persona esté haciendo, debemos de hacer las cosas buenas, debemos de obedecer a la palabra de Dios. Y es cierto, hermanos, también hay muchas personas que no tienen a Dios en su corazón y obran en bien, hacen cosas buenas. Por eso les estaba diciendo que hay millonarios que regalan millones y millones de dólares a huérfanos, a personas que no tienen dinero, recursos para sus necesidades. Y no tienen a Dios en su corazón, pero necesitan tener a Dios en su corazón para poder ser justificados. Eso no lo va a salvar. Y esto tomándolo de las clases que estuvo dando el pastor acerca del evangelismo, que uno debe de recibir a Dios en su corazón, y lo que estuvimos hablando, y por eso me gusta mucho esa frase que di hace poco y también la di hace unos domingos atrás: las obras no justifican, el hacer cosas buenas no me van a justificar. Yo me he topado con personas que me han dicho, no, si yo hago cosas buenas yo me voy a ir para el cielo, me dicen. Y ahí es cuando uno tiene que mostrarle a través de la Biblia, que la Biblia dice de que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. En Romanos hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de ello, de que somos pecadores. Hay muchos pasajes bíblicos que hablan acerca, diciéndonos de que no hay ninguno que haga bien. Todos hacemos cosas malas. Y por eso que necesitamos del favor de Dios por medio de Jesús para ser salvos. Y cuando recibimos a Dios en nuestros corazones, vamos a obrar. Por eso me gusta mucho esta frase: las obras no justifican, pero el justificado, o sea, nosotros que hemos recibido a Dios en nuestros corazones, obran. Los justificados obran. Los que hemos sido justificados obramos, pero no para salvación, sino que obramos porque ya es parte de nuestra naturaleza, del amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, que hacemos las cosas. Por ello es que nosotros hacemos las cosas. No porque yo quiero alcanzar un perdón de Dios o alcanzar una posición más alta de santidad, no. Es porque las hago por la misma naturaleza de hijo de Dios, atender a hacer las cosas buenas. El versículo 23 dice, hermanos, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Lo que estuvimos leyendo, hay muchos pasajes bíblicos que se apoyan de este pasaje que dio Jesús cuando estuvo con sus discípulos, cuando él lavó los pies de sus discípulos. Un poquito más abajito dice, un mandamiento nuevo os doy, dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. En eso es que las demás personas ven a nuestro alrededor. En eso es de que nosotros también confirmamos, tenemos esa confianza puesta en Dios, en que amamos, en que hay amor de nosotros, hay amor de Dios en nosotros, y eso es reflejado en el exterior. Eso es lo que yo digo, hermanos. La Biblia se resume en esa palabra, amor. ¿Qué pasaje bíblico podemos tomar todas las cualidades o características bellas que tiene el amor? En 1 Corintios, capítulo 13, ahí nos va a hablar lo que es el verdadero amor, y lo que dice también, que me gusta mucho, que el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser, hermanos. Puede de que a esa persona que yo amo me haga una falta mala, me puede dañar porque soy humano, me puede hacer sentir mal porque soy humano, pero hay tanto amor de Dios en mí que yo puedo decir en mi interior, Dios, pues tú me has dado mucho amor, yo la amo, y yo, así como esa persona me ha fallado a mí, yo el día de mañana le puedo fallar o le puedo fallar a otra persona, y te pido a que tú me cuides o me mantengas a no fallarle a los demás. Ese es el amor que debemos de tener los unos a los otros, hermanos. En Juan, capítulo 2,
versículo 7, lo voy a leer yo, hermanos, rápidamente, pues, antes para terminar, porque nuestro corazón soporta lo que soporta nuestro estómago, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 dice: hermanos, no os escribo mandamientos nuevos, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero, en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, prestar oído, hermanos, lo que dice el versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y nosotros somos nueva criatura, hermanos. Ya no debe de estar eso en nosotros. El versículo 10. El que ama a su hermano, lo contrario, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Es muy importante, hermanos. Está muy profundo esto. Dice el versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Este libro, hermanos, fue escrito para nosotros, cristianos, hijos de Dios. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Lo que se estuvo predicando ahora, hermanos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros somos peregrinos, hermanos. Nosotros solo estamos de pasada acá. Las cosas que nosotros tengamos acá se quedan. Hay personas multimillonarias que han fallecido, han muerto, y de todo ese dinero que queda ahí queda, hermanos. Entonces lo lleva hacia la tumba, el sepulcro. Y si no tuvo a Dios en su corazón, lleva un futuro, una eternidad sin Dios, un tormento eterno. Pero nosotros, como hijos de Dios, siempre lo he estado diciendo estos domingos, esto, hermanos, está escrito también, porque si estamos cometiendo cosas así, podemos dar la vuelta y ya no ser lo que éramos. Porque Pablo, Pedro exhortaban. Pablo estaba exhortando mucho, muy fuerte a la iglesia de Corintios. ¿Por qué la estaba exhortando? Porque siendo personas que han recibido en su corazón y estaban en las cosas que estaban en las cosas que estaban haciendo anteriormente, muchos estaban inclinados a hacer muchas cosas malas y ya recibiendo a Dios en su corazón. Y Pablo los estaba exhortando. Todo el capítulo, el primer libro de Corintios habla acerca de ello, cuando Pablo les está exhortando y exhortando, hasta incluso la Santa Cena, como nosotros la leemos cuando se hace la ceremonia de la Santa Cena. Cuando se hace la Santa Cena, ¿qué era? Había muchas personas que estaban tomando la Santa Cena indignamente. Y por ello estaban siendo castigadas. ¿Y por qué estaban siendo castigadas, hermano? Mi tío, los amigos de mi padre no me pueden castigar a mí. No me pueden castigar a mí si mi papá no les da permiso, porque muchas veces mi papá les decía, sí, dale ahí unos toquecitos para que se cambie. Pero una persona que no sea mi padre no me puede castigar a mí, si es que no tenga el permiso de mi padre. El que me puede castigar a mí es mi padre, mi madre. El que me puede reprender a mí es mi padre, mi madre. Con lo que estoy explicando ahorita, hermanos, para que no vayan a decir de que a lo mejor otro hermano no me puede exhortar a mí si nosotros podemos exhortar a los demás hermanos. Pero a la referencia, lo que yo quiero tomar es de que si somos hijos de Dios, Dios nos va a castigar a nosotros. Era lo que estaba pasando con el pueblo de Corintios, en Corintios, que estaban tomando la cena indignamente. Muchos se lee siempre cuando es la ceremonia de la Santa Cena. Había muchos que estaban padeciendo enfermedades, muchas personas que incluso se las había llevado el Señor. ¿Por qué? Porque estaban fallando a Dios, y Dios los podía castigar, tenía la autoridad de hacerlo porque eran sus hijos. Entonces este pasaje bíblico va a nosotros como hijos de Dios.
que las cosas que menciona acá que están mal ante Dios, solo las practican las personas que no tienen a Dios en su corazón. Y si lo podemos traducir a un lenguaje sencillo o actualizado, lo que quiere decirnos Dios es de que si la persona que no tiene a Dios en su corazón lo está haciendo, nosotros como hijos de Dios, no lo tenemos que practicar. No debemos de practicarlo. Y si lo estamos practicando, hermanos, tenemos que buscar a Dios, así como yo estaba explicando, para complementar lo que había dicho nuestro hermano, que si no tenemos eso en nuestro corazón, ese amor hacia las almas, ese amor hacia entre nosotros, entre hermanos, debemos de arreglarlo con Dios. Debemos de arreglar todas las cosas que tenemos mal ante Dios, hermanos. Y debemos de buscar su amor. Hay un pasaje bíblico que también habla acerca de ello, hermanos, que está en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. No era ese, hermano. Perdí la cita bíblica que cuando habla de que nosotros como hijos de Dios hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿Es ese, no? 8:14. Sí, el 8:14 sí, era parte de lo que iba a leer, pero el pasaje bíblico que les quería decir era este, hermano, de que lo voy a parafrasear y si alguien lo capta, lo puede decir, hermano. Nosotros cuando recibimos a Dios en nuestro corazón pasamos a ser hijos de Dios. ¿Y qué es lo que dijo Jesús cuando Él partió? ¿Que iba a dejar a qué? El Espíritu Consolador. Al Consolador. ¿El quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Y por el Espíritu Santo Dios ha derramado amor en nosotros. Eso es lo que dice ese pasaje bíblico de que Dios ha derramado amor en nosotros por el Espíritu Santo. No sé si alguien ya lo captó. Bueno, se refiere un poco a esto porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Amén, hermano. Voy a tomar eso ahorita, pero aquí ya lo encontré, hermano. Lo que pasa es que lo estaba probando a ver si lo encontraban, pero no lo encontraron. No, capítulo 5, versículo 5 dice, en Romanos, y la esperanza no avergüenza. Aquí lo que está hablando es de la justificación, hermano. Por eso está muy bello y hermoso este libro de Romanos. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice. Y dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros como hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo, hermanos, y el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, hermanos. Debemos de pedirle a Dios de que las cosas que hay en nuestro interior deben de ser eliminadas, deben de ser borradas, deben de salir de ahí para que nosotros podamos ser esa nueva criatura que somos como hijos de Dios. Hemos nacido de una simiente incorruptible. Somos unas personas santas por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Pero no porque yo me abstengo a no pecar, porque yo siempre peco. Pero hay en nosotros el Espíritu Santo. Ha sido derramado el amor en nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de demostrar, hermanos. El domingo pasado estuvimos hablando mucho acerca de ello, del amor. Y es muy importante que nosotros tengamos ese amor, hermano. Es muy importante que eso se refleje. Y lo que leyó el hermano en 8, 14, 16. Lo voy a leer yo rápidamente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, en Romanos 8, 14, 16, hermanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios.